Recordar que el pasado 19 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que parte de lo que está pasando con la ola de violencia en Sinaloa tiene que ver con la captura, en realidad secuestro de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, y pues de alguna manera el presidente López Obrador indicó que el gobierno de Estados Unidos pues es corresponsable de la situación que se está enfrentando en Sinaloa, que son actos de violencia pues muy, digamos, que tienen mucho eco en los medios, en las corporaciones mediáticas, algo que el presidente López Obrador ha calificado de amarillismo, sensacionalismo en la prensa para causar de cierta manera un temor generalizado en la población sinaloense. Y bueno, a partir de ello, pues también se derivaron las reacciones estadounidenses. Recordar que el 22 de septiembre, hace un par de días, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues ya ha rechazado estas acusaciones del presidente de México y que dijo que en todo caso, pues quien es responsable de esa violencia en Sinaloa, pues es las propias autoridades y en todo caso los grupos criminales. El embajador de Estados Unidos indicó que no es responsabilidad de Estados Unidos estas masacres que se ven en diferentes lugares y también dijo que esto estaba pasando en Morelos, en otros lugares como Chihuahua y también en Sinaloa, dando a entender que pues nada tiene que ver con esta violencia, el hecho de que ellos hayan secuestrado al Mayo Zambada en nuestro país. Pues nada más habría que decir que entonces México no tiene ninguna responsabilidad de la crisis de los opioides que ocurre en Estados Unidos. Y todo esto porque no hay que olvidar que Estados Unidos con mucha facilidad le echa la culpa a México de la situación que enfrenta su población, que les genera más de 110,000 jóvenes muertos pues por el consumo de estos opioides, particularmente el caso del fentanilo. Entonces, si ellos no son responsables de la violencia en México, tampoco México es responsable de lo que pasa en Estados Unidos con la guerra de los opioides, porque pues así nadie tiene la culpa de nada y cada quien asume como país lo que está pasando en sus propios territorios, ¿no? Para ello, pues está con nosotros y nos da mucho gusto recibir en videollamada al doctor Jorge Retana Yarto para abordar este tema y otros que están en la agenda, como la propia carta que envió Genaro García Luna. El doctor Retana Yarto es licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, maestro en Administración Pública, doctor en Gerencia Pública y Política Social, además de que tiene más de 20 años como docente de licenciatura y posgrado y es exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia. Doctor, nos da mucho gusto saludarlo esta mañana. Aquí en el estudio estamos, además de mí, el doctor Aníbal García Fernández, quien se ha sumado a este esfuerzo informativo, doctor, y preguntarle primero por estas declaraciones de Ken Salazar de que no son responsables de la violencia en Sinaloa. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, mucho gusto, doctor Aníbal. No, gracias a ustedes, Nancy, que me dan la oportunidad de expresarme con su audiencia. Gracias. Mira, evidentemente la declaración del embajador Ken Salazar, pues es una declaración, digamos, elusiva. Se trata de eludir las características del problema y el trasfondo del problema. Aquí nadie es totalmente responsable, pero tampoco nadie es totalmente falto de responsabilidad. Aquí estamos hablando de una situación de responsabilidades compartidas y estamos hablando también de una interacción en muchos aspectos en nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos, de tal manera que en esa amplia variedad de relaciones, pues desde luego existen temas prioritarios, temas sustantivos, y el tema del crimen transnacional y toda la violencia que trae consigo
el tema del narcotráfico internacional, de la lucha entre distintas organizaciones criminales, etcétera, genera de ambos lados mucha tensión, mucha violencia y muchos problemas de distinta naturaleza. Yo diría que los gobiernos de los Estados Unidos, no este gobierno en particular solamente, pero los gobiernos en general de Estados Unidos, desde la época de Richard Nixon, establecieron un paradigma que hasta la fecha es totalmente fallido y todo el mundo lo acepta como tal, como un paradigma fallido. Es decir, enfocaron el tema de la adicción en los Estados Unidos creciente a distintos tipos de estupefacientes ilícitos, lo enfocaron desde el punto de vista de que había que desarrollar una persecución a quienes ofrecían en los mercados esos distintos tipos de drogas y que había que desarrollar una política regional que comprendiera desde luego una gran presión diplomática hacia los países latinoamericanos, en especial México y Colombia, muy en especial. Después desarrollaron un planteamiento en donde ofrecieron asistencia técnica y financiera para armar a los cuerpos coercitivos de los estados latinoamericanos y a partir de ello desarrollar una política punitiva en donde los gobiernos de los países consideraron que el paradigma que venía desde los Estados Unidos era un paradigma correcto porque permitía atacar a las organizaciones criminales desde el territorio nacional. Y entonces para eso había que tener organismos armados del Estado muy poderosos, entrenados en Estados Unidos o por empresas de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y este paradigma, después de 50 años o de 40 y tantos años, estaba todo mundo de acuerdo en que ha sido un paradigma totalmente fallido. En ese sentido, a Estados Unidos le cabe perfectamente bien la responsabilidad de carácter ético, de carácter político y de carácter intelectual, cultural. Porque ellos exportaron esa política y volcaron todo su poder blando, toda su influencia, para que esa política se convirtiera en una política oficial en toda la región. Vamos a hablar solamente de nuestra región de las Américas. Pero también tienen ellos una inmensa responsabilidad porque no han logrado reducir considerablemente la enorme adicción que existe en los distintos sectores sociales de los Estados Unidos hacia diferentes tipos de estupefacientes, de estimulantes ilícitos, de drogas, y al contrario, ha habido una curva de consumo creciente que desde luego eso es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Ningún otro gobierno puede tener en eso ningún tipo de influencia directa. Solo son las tendencias de carácter social, cultural, nacional en los Estados Unidos los que generan esa enorme curva de demanda de distintos tipos de estupefacientes. Y últimamente el tema del fentanilo. Ya lo hemos platicado aquí en este programa, Nancy, recordarás, incluso ustedes publicaron un artículo, un ensayo que yo escribí sobre el tema de los opiáceos. Bueno, pues en Estados Unidos hay una crisis muy grave sobre este aspecto, pero en ese ensayo yo demuestro cómo es fácil conseguir los opiáceos, particularmente el fentanilo, pues incluso en internet, incluso se pueden conseguir en distintos sitios, se pueden conseguir en muchos lugares, y entonces esa cuestión es totalmente responsabilidad de ellos. Pero
La responsabilidad que tienen con nosotros es que nos impusieron, porque no hubo ninguna consulta, ni un debate, ni nada, fue presión diplomática, nos impusieron un paradigma que ha resultado totalmente fallido y de altísimo costo social para México y para todo el continente, pero particularmente para México. Entonces, sí tienen una responsabilidad importante, pero desde luego la otra parte de la responsabilidad es la esterilidad intelectual de nuestros gobernantes de muchos años atrás, de 35 años o 40 atrás, que no fueron capaces de generar una alternativa, una concepción alternativa que pudiera contrarrestar la influencia de este paradigma fallido de altísimo costo que a México le ha costado, desde luego, una barbaridad de muertes, decenas y decenas de miles en los últimos años, a partir de la inmensa lucha que se desarrolla entre las estructuras criminales por tener el control de los territorios, el control de las rutas, el control del paso hacia los Estados Unidos, de los cargamentos, etcétera. Entonces, digamos que hay una responsabilidad compartida y luego, claro, la clase política mexicana vinculada a las estructuras, muchos integrantes vinculados a las estructuras criminales, es decir, al tema de la corrupción de Estado, bueno, pues todo esto nos configura un panorama en donde hay responsabilidades compartidas, hay algunas que son de exclusiva responsabilidad de los gobiernos de Estados Unidos o de los gobiernos mexicanos, pero en cualquiera de los casos hay responsabilidades que son de mutua pertenencia y que desde ese punto de vista México ha sido uno de los países de mayor violencia en este tema, pero tiene que ver con todo lo que acabo de exponer. Entonces, la coyuntura actual de la lucha entre las dos grandes organizaciones, no he encontrado un material muy serio en donde estén perfectamente identificados quienes están combatiendo. Dentro del cártel de Sinaloa existen por lo menos cinco grupos muy poderosos que pueden estar combatiendo en este momento, pero a nivel periodístico solamente se habla de la gente del Mayo Zambada y de la gente identificada con los chapitos o los menores, como les dicen. Yo no tengo absoluta claridad de que el combate sea exclusivamente de ellos dos. En la prensa, un poco a la ligera, dicen son ellos dos y el problema, los combates se han desarrollado por la traición de los chapitos. Es decir, me parece que digamos que se simplifica un poco y yo no he encontrado un documento serio, ya lo he buscado, y todos son a partir de opiniones periodísticas relativamente informadas. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay mucha violencia en Sinaloa, no es la única coyuntura en que existe esa violencia, ya hizo un comparativo el presidente, hay días en que es mucho mayor la violencia en otros estados como Guanajuato, es decir, hay un poco de simplificación en el tratamiento de la noticia de la violencia y de las muertes, pero las responsabilidades entre los gobiernos de pasados de México y de los Estados Unidos, desde luego que son responsabilidades compartidas y me parece que no es de personajes responsables lanzar la culpa hacia otros, sino me parece que hay que ir al análisis de la situación para que la reflexión tenga un valor mucho mayor que el simple reparto de culpas o no culpas. Muy interesante este primer análisis que nos hace doctor Jorge y bueno, para poner más aspectos en el análisis, más datos que nos puedan permitir pues ahondar mucho más en este tipo de aspectos porque justamente con esto, con lo que terminaba, esta visión que se tiene sobre todo desde el periodismo, pues a veces no permite o nubla mucho
el tema de la lucha o el combate contra el narcotráfico. Ya recordaba hace un momento cómo desde 1971, a partir de que Richard Nixon establece esta lucha o combate contra las drogas y lo pone como el enemigo público número uno, se fue construyendo este paradigma. En el caso de México, mencionar también que desde la década de los 90, este general estadounidense Barry McCaffrey, pues justamente fue el que dijo no va a pelear las Fuerzas Armadas estadounidenses contra el narcotráfico por el amplio poder de corrupción al que estarían sometidos. Sí dijo eso, que lo hagan las Fuerzas Armadas latinoamericanas, y para ello las vamos a ir preparando. El primer aspecto que me parece relevante, que tiene que ver justamente con la asistencia militar, con la preparación militar que se hizo a las Fuerzas Armadas, no solo de México, sino de América Latina, y que tenían que ver con esta preparación de combate al narcotráfico, y a partir de ahí, pues todo un sistema desde el poder, todo un sistema colonial para atender los problemas nacionales. El otro aspecto junto con este, pues tenía que ver principalmente desde una lógica contrainsurgente. El tema del narcotráfico va ligado al tema de la pobreza, va ligado al tema del desarrollo, o en este caso el subdesarrollo de los países latinoamericanos. Y también el otro aspecto es que detrás de esto hay una lógica que se podría ver desde la lógica de la economía política, en la que hay una división del trabajo, ¿no? O sea, estamos hablando de que nuestros países son productores, son territorios de trasiego de droga. Hay un poco consumo, pero digamos que el consumo general está en Estados Unidos. El sistema bancario y el sistema financiero estadounidense son los que lavan principalmente el dinero que proviene de la droga. Incluso tenemos casos como el de Irán Contras, en el que se supo que había todo un sistema detrás para, pues, combatir a fuerzas digamos, en este caso guerrilleras en Centroamérica. Pero digamos que en términos generales este tipo de aspectos vistos desde esta economía política, pues siguen en el fondo y no han cambiado. Entonces, en el tema de la responsabilidad, pues justamente también hay otra división del trabajo, ¿no? Estados Unidos es uno de los grandes productores de armas, sigue todavía este tipo de trasiego de armas hacia México. Lo acabamos de ver con este reporte que entregó la ATF de Estados Unidos, en el que mencionan que hay 3 principales rutas desde Estados Unidos hacia México del trasiego ilícito de armas de gran poder, que es lo que nos acaba de mencionar, este tipo de grupos del narcotráfico que se están enfrentando. En el caso de Sinaloa, vemos cómo tienen este tipo de armas de gran calibre, de gran capacidad. Por otro lado, Estados Unidos sigue preparando a las Fuerzas Armadas mexicanas, y eso es algo que el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador ha intentado cambiar, no del todo. ¿Cómo podríamos entender, pues, justamente esta lógica desde los dos puntos de vista, ¿no? O sea, el hecho de que Estados Unidos sigue teniendo esta política imperialista contra México y esta visión desde el poder de preparar a las Fuerzas Armadas, y en el caso de México, que sigue aceptando los cursos de preparación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad mexicanas, porque no solamente son el Ejército y la Marina, también es la policía. ¿Cómo entender estas dos visiones hay en el tema de la responsabilidad y de la corresponsabilidad, que es lo que también mencionan desde el gobierno estadounidense? Bien, mira, de los aspectos que hemos mencionado, tanto tú como yo, creo que habría que agregar un tema más antes de abordar esta aparente contradicción. A partir de que Richard Nixon establece en Estados Unidos el tema del consumo de drogas y por lo tanto del tráfico hacia Estados Unidos de drogas como prioridad nacional, como tema de la seguridad nacional, se desarrolla en Estados Unidos una tendencia importante, que fue hacer a un lado la política social. La política social como prioridad, que había sido en los gobiernos demócratas de Kennedy y de Johnson, se hace a un lado y se establece como prioridad la política criminal, la política punitiva de carácter criminal. Y esta influencia de Estados Unidos también permea toda América Latina, de tal manera que esta política se exporta también a toda América Latina, se relega el tema
se relega el tema de la política social y entonces tenemos un fenómeno de creciente importancia en toda América Latina, que es el crimen transnacional, vinculado a procesos de empobrecimiento generalizado de la población en América Latina. Fíjate, entonces esta otra cuestión también tiene mucho que ver con las influencias, vamos a llamarle el poder blando de Estados Unidos, que se expandió por toda América Latina después de este anuncio de Richard Nixon y que fue adoptada acríticamente, sumisamente, por los gobiernos de latinoamericanos. Ahora, sobre el tema que tú comentas, lo que pasa es que los acuerdos con Estados Unidos, en términos de cooperación militar, a través de la organización que los ejércitos latinoamericanos tienen, es un compromiso muy fuerte, es muy complicado querer sustraerte a las responsabilidades que esto implica. Tal vez a largo plazo se puede ir aligerando y desde luego manejando con más flexibilidad esta cuestión, pero en este momento yo creo que difícilmente un gobierno como el de López Obrador podía darle ya la vuelta a la hoja en esta materia. Y precisamente al no poder hacerlo, bueno, hay que estar moviéndote dentro de los marcos, porque pues hay acuerdos firmados, tienen una validez jurídica, etcétera. Entonces es muy difícil sustraerte en ese sentido. Pero aquí creo que de este planteamiento que tú haces, habría que rescatar lo que me parece más importante, Aníbal, Nancy, que sería el hecho de que a pesar de esa enorme presión que había por continuar con la política de criminalización, la política punitiva, la política represiva, reactiva, el presidente López Obrador logra plantear la necesidad de que lo dejen instrumentar su propia concepción sobre el tema de las drogas, que tiene como eje central el tema social y del bienestar, y que desde ese punto de vista es necesario esperar a que esta política, este nuevo paradigma, pueda empezar a dar resultados mucho más sensibles. Creo que hay que destacar la capacidad política, digamos, y de manejo diplomático, porque era un tema extremadamente difícil querer hablar con Estados Unidos de esta situación, muy difícil. Ellos a rajatabla planteaban la idea de que habría que reforzar a los cuerpos militares y había que lanzarnos. Y entonces a todos los países nos empezaron a meter en problemas de orden constitucional, porque entonces en todos los gobiernos anteriores en México metieron al ejército ilegalmente a combatir al crimen transnacional y después en este gobierno ya se hicieron las adaptaciones constitucionales para darle legalidad a esta injerencia, pero también se trata de una participación supletoria que tiene ya un plazo de vencimiento, si no me equivoco, en 26 o 27. Entonces, aquí el problema es que estamos todavía en una camisa de fuerza que se ha ido aflojando, que se ha ido flexibilizando de manera muy importante, que no hay que subestimar, pero que tenemos todavía esa situación, pero rescatable el que hayamos podido plantear un paradigma distinto. ¿Qué era lo que cómo planteaban los gobiernos latinoamericanos flexibilizar esta política a rajatabla de Estados Unidos, de que todo era una cuestión de reprimir? Había que acabarlos, había que establecer la paz de los cementerios. Plantearon una posibilidad primero de la legalización de las drogas. Primero se hablaba del cannabis, luego se empezó a hablar de otras sustancias. Es decir, la forma en que los gobernantes latinoamericanos pensaron que podía flexibilizarse esta política norteamericana era a través de este planteamiento de la legalización de las drogas, pausadamente, gradualmente, etcétera. Pero nadie había planteado, como lo hizo este gobierno, un nuevo paradigma
y en eso sí me da mucha satisfacción, porque yo fui de los que plantearon este problema y este planteamiento, y elaboré documentos importantes que llegaron a él. La filosofía de la paz que sustituyera a una filosofía de la guerra, etcétera. Me lo pidieron a mí que colaborara en eso. Entonces, esta cuestión es muy importante porque nosotros tenemos que rescatar esa posibilidad, y la doctora Claudia Sheinbaum ha hecho muy bien en decir, vamos sobre la misma ruta, a darle una amplia cobertura de políticas sociales a las políticas de seguridad. Los criminólogos más importantes lo dicen con absoluta claridad: la mejor política criminal es una excelente política social. De tal manera que si tú planteas una criminología de carácter punitivo, pues entonces estás enredado en todo lo que se relaciona con incorporar al ejército y a todas las policías a esta situación, y ahí tienes problemas muy graves de reclutamiento hacia el interior de los cuerpos armados por parte del narcotráfico y una serie de cosas más. Entonces, me parece que esta cuestión que tú planteas es interesante. Habría que rescatar, habría que ver que no podemos salirnos tan rápido, pero habría que rescatar la capacidad que tuvo el gobierno actual de plantear un nuevo paradigma, de desarrollar una política pública o 2 o 3 políticas públicas correlacionadas, y haber avanzado en este territorio que todavía le falta mucho, pero que la voluntad política de Claudia Sheinbaum es mantener esta línea estratégica y continuar tratando de sembrar las bases, o de desarrollar, mejor dicho, las bases de este nuevo paradigma. Y doctor, también aprovechando esta entrevista, esta posibilidad de consultarle temas, pues cambiando un poco de este tema, pasar a lo que vimos la semana pasada con esta, pues ya reactivación de 2 personajes en contra de la reforma al Poder Judicial, y particularmente el caso de Genaro García Luna, horas antes de que se supiera que la Fiscalía de Nueva York estaba pidiendo pues cadena perpetua para el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón por este nexo con el narcotráfico que se probó durante el juicio. Pues él emite esta carta señalando nuevamente al presidente López Obrador, algo que se intentó en el propio juicio, de que pues habría recibido algún tipo de financiamiento indirecto para sus campañas electorales, el caso particular de la campaña de 2000, y luego pues ya han salido otras versiones, ¿no? Pero en ese sentido preguntarle, doctor, pues que primero, ¿cómo se lee que este personaje siga insistiendo en tratar de perjudicar la imagen del presidente López Obrador, pero también cómo se lee el hecho de que la oposición le dé validez a un personaje que está a punto de recibir una sentencia porque ya se comprobó que está ligado con el narcotráfico? Porque ya perdieron lo mínimo de vergüenza, Nancy, por eso lo hacen de esa manera. Ya perdieron toda delicadeza, toda vergüenza, todo decoro. Ya están han llegado a un nivel tan bajo que ahora resulta que uno de los voceros principales de la oposición es lo que diga García Luna a través de una carta, que yo soy muy reacio a aceptar que esas cartas de gente que está en condiciones prácticamente de incomunicación puedan ser válidas. Probablemente ahí están plasmadas las ideas principales de este señor, y quien se ha dicho también que quien la escribió fue su esposa y quien la dio a conocer fue su esposa. Pero si decían que la señora Pereira la había escrito, no tenía ningún impacto, ni siquiera el más mínimo, incluso para la propia derecha reaccionaria en México. Pero decir que la escribió este hombre, ellos pensaron que podía tener un mayor impacto, y yo creo que es absolutamente al revés. Mira, el tema de esa carta, nuevamente la manipulación mediática en México ha puesto el énfasis en 2 mentiras que dice García Luna, o quien haya dictado la carta, o quien la haya hecho, independientemente de que la haya dado a conocer su esposa. Fíjate, ya ni siquiera el abogado,
su esposa. ¿Por qué? Porque no es una carta dirigida al juez que quieran que incida en el juicio, no, porque además no podría ser así, no tendría legalidad para hacerlo. La mandan a los medios para tratar de crear un impacto mediático, y entonces los mismos mercenarios de los medios de siempre la retoman y dicen y enfatizan una cuestión muy importante para ellos, que es lo principal de la supuesta carta, que García Luna dice que le consta que Andrés Manuel López Obrador tenía tratos con el crimen organizado. Primera mentira. Si eso hubiera sido cierto, lo hubiera dicho desde el primer día del gobierno de López Obrador o desde antes que ganara la elección el presidente López Obrador. Eso no es verdad. Y sin embargo, los medios, con sus locutores esos que parecen mercenarios, enfatizan esta cuestión y dicen que le consta. Y después dice otra mentira todavía más cínica. Dice que existen grabaciones y otro tipo de medios, parece que audiovisuales, dice que también cintas, en donde se aprecia al presidente con sus hijos en reuniones con narcotraficantes. Una mentira brutal, porque tampoco es cierto eso, y no lo puede ser por la más elemental lógica de que lo hubieran presentado desde hace años. Entonces, García Luna, o quien haya sido, o el cómplice de García Luna, lanza estas dos inmensas y sucias falacias para tratar de desprestigiar un gobierno que se va con una amplia aceptación y que ha generado las bases más importantes para proseguir con un proceso de transformación en México. Sin embargo, ¿cuál es en realidad el contenido de la carta si uno la lee con más detenimiento, sin la idea de querer solamente enfatizar lo que a ti se te da la gana enfatizar para que cumpla la función de descrédito que está planteada en esas líneas? Si nosotros revisamos la carta en conjunto, Nancy, te darás cuenta que lo que en realidad plantea ahí García Luna es que él es víctima de una confabulación de todo el mundo. Involucra al Mayo Zambada, involucra a López Obrador y al gobierno de México, involucra hasta al juez Kogan. Él habla de una especie de conspiración general para tenerlo en la cárcel y para probablemente no volverlo a dejar salir de la prisión. Ese es para mí el contenido más importante. Y esta visión de García Luna de que él es víctima de una conspiración generalizada en su contra y obviamente que él es inocente, lo más importante es que te da a entender el momento psicológico y emocional en que este señor se encuentra. Es un hombre que está totalmente afectado en su percepción de la realidad, digamos. Imagínate nada más decir que todo el mundo está confabulado para que él esté en prisión cuando son tan evidentes la inmensa cantidad de crímenes que cometió. Todavía estando en la cárcel en Estados Unidos, siguió con la idea de cometer crímenes. Amenazó, ofreció $2 millones a otros presos para que rindieran testimonios falsos en su favor. ¿De dónde iba a sacar esos $2 millones que ofreció? Bueno, seguramente, como a su esposa le liberaron las cuentas, ella los iba a reunir y en caso dado se los iba a trasladar a la persona que fuera necesaria. Es decir, es un hombre adicto al crimen en todos los sentidos. Dicen que no es muy ético hacer leña del árbol caído, no es esa mi intención. Simplemente es un hombre adicto aquí porque ya preso, ya encontrado culpable, que no se les olvide que ya está declarado culpable, no lo que se va
a emitir es una sentencia condenatoria, pero ya está encontrado culpable de todos los cargos de conspiración de narcotráfico, igual que le pasó al Chapo Guzmán. En ese sentido, García Luna, y entre el Chapo Guzmán y García Luna hay un símil. Ambos fueron encontrados culpables de todos los cargos y ambos están, el Chapo Guzmán ya fue sentenciado a cadena perpetua y García Luna está a punto de ser sentenciado a ese mismo tipo de condena. Entonces, imagínate esta situación en la que él está inmerso. ¿Por qué tiene tanto resentimiento? García Luna creó también una red criminal al interior de su familia o hizo que miembros de su familia participaran en esa red criminal y con otros colaboradores. Recordemos que su hermana Gloria fue encontrada culpable y está en prisión, igual que el hijo de esta señora, que es un joven de nombre Edgar. Están vinculados a proceso. Otra de sus hermanas que participó en la policía cibernética está prófuga. Y dos de sus hermanos que también habían sido acusados con cargos criminales de esta naturaleza, utilización de recursos de procedencia ilícita, etcétera, etcétera, murieron por causas naturales. Luz y el hermano se llamaba Humberto, murieron. Entonces, y otra de sus hermanas está prófuga, Esperanza. Entonces, imagínate si no va a tener él un enorme resentimiento, no solamente contra el gobierno, sino en particular contra la Fiscalía General, que, como se dice en el argot policial, le echó el guante a sus familiares. Entonces, allí tenemos una situación muy clara, muy precisa. Y te digo, esto habla de la situación ya de desajuste emocional y yo creo que en parte mental también, ya cómo está desfasado él de la percepción de la realidad, que él ya dice que todo el mundo ha conspirado para que él esté preso. Pero, ¿de qué es lo más importante de todo esto, Nancy? Lo más importante de todo esto, y doctor Aníbal, ¿qué es lo más importante? Que todo esto que está sucediendo en este momento, está entrando en vigor la reforma al Poder Judicial, va a tomar posesión la primera presidenta de México con un récord de votación increíble. García Luna, lo más probable es que vaya a ser condenado a cadena perpetua si sigue en su afán de mantener a todos los demás que estaban involucrados con él. Si desea mantenerlos libres, pues entonces él tendrá que pagar solo. Lo han dejado solo todo el mundo. Acuérdense que la única mujer que rindió declaración en su favor fue su esposa, sobre la cual también en México ya hay una orden de aprehensión, a pesar de que le liberaron, creo que casi cerca de 400 o 500 millones de pesos, que le había congelado en cuentas la unidad de inteligencia financiera. Entonces, lo mejor de todo esto es que todas estas cuestiones, en política los símbolos cuentan y cuentan mucho. Todo esto simboliza el hundimiento del antiguo régimen y la emergencia de un nuevo escenario político en México con un proceso de desarrollo de nuevos elementos, de nuevos factores que están generando un nuevo ambiente político nacional, nuevos espacios de la vida pública. Nos faltan muchas cosas. Estoy hablando del surgimiento, del nacimiento de un nuevo espacio público, de un nuevo régimen político, de nuevas relaciones de la sociedad con las instituciones, el poder legislativo, el judicial, el ejecutivo, y todo esto permite pensar optimistamente en una nueva etapa para México, a pesar de que nos falten todavía pasos
muy importantes. Se hunde irremediablemente el antiguo régimen y empieza a emerger una nueva etapa de la vida política de México. Así leo yo principalmente todo lo que está sucediendo en este momento, y incluyendo la aparición de una persona como Ernesto Zedillo, que qué barbaridad, cómo se atreve a hablar de justicia cuando en su gobierno hubo el más grande escándalo internacional en donde el aparato de justicia trató de utilizar el ocultismo y la brujería para encontrar culpables de homicidios. Es increíble que él se ponga a hablar de eso, cuando él suprimió de un solo golpe de mano a todo el poder judicial. ¿Cómo es posible que él se ponga a hablar de una situación de falta de autonomía, de un gobierno de tiranía? Es decir, ya toda esa gente ya son precisamente el símbolo del hundimiento del antiguo régimen, ya están totalmente, ya perdieron la percepción correcta de la realidad, ya deliran y están en una situación totalmente lamentable. Qué interesante esto con lo que termina, porque estaríamos hablando pues justamente de un nuevo pacto social. Me gustaría dos aspectos que mencionó ahorita en esta última participación. Para retomar el concepto de Noam Chomsky, el de manufacturación de consenso, con estas dos mentiras que hay en torno al vínculo que había o al vínculo que intentan establecer, porque eso es lo que están haciendo, establecer un supuesto vínculo de Andrés Manuel con el narcotráfico, es lo que hemos visto en esta carta que escribió o que supuestamente escribió García Luna, que hay que reiterarlo, fue gente condecorada por la DEA también, como primer elemento. Como segundo elemento, en este cambio de paradigma que usted nos mencionaba, ya no es una política punitiva, ya no es una política desde el poder establecida solamente desde Estados Unidos, sino la búsqueda de otro paradigma que se apoye en solucionar las causas o las raíces de los verdaderos problemas de este país, entre ellos la pobreza, la exclusión, la falta de presencia de Estado y de instituciones dentro del país. Y por otro lado, esta reforma al Poder Judicial, a mí, a título personal, me sorprende mucho que a estas alturas del debate pues no se esté hablando sobre los esfuerzos que hizo Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida para transformar totalmente al Poder Judicial. Más del 60% de los recursos de la Iniciativa Mérida fueron justamente para proyectos que tenían que ver con el Poder Judicial, y pues no hay algo que se esté hablando, no hay estudios, no hay, digamos, bibliografía detallada al respecto, sino simplemente pues parece como si la Iniciativa Mérida hubiese pasado de largo con este tipo de aspectos que tienen que ver sobre todo con el tema de seguridad, tienen que ver con el tema del Poder Judicial y tienen que ver con el tema de la judicialización de la política, que eso es algo que han buscado en otros casos en América Latina desde Estados Unidos. El caso más particular de Brasil con Lula da Silva, el caso de Ecuador, que digamos hasta la fecha sigue siendo paradigmático porque se volcaron los estadounidenses a tomar prácticamente el país como una gran base militar, y entonces preguntarle en esta disputa, ¿no?, de paradigmas entre lo que está construyendo la Cuarta Transformación, lo que está haciendo Estados Unidos, que siempre nos están, o esa es mi lectura, siempre están como queriendo ganar el futuro. ¿Qué escenario es el que podemos prever para la llegada de Claudia Sheinbaum con la aprobación del Poder Judicial, con este cambio de paradigma y con un Estados Unidos que parece no entender a 201 años de la doctrina Monroe, pues que ya no somos su patio trasero? Yo creo que la doctora Sheinbaum llega no solo en un momento, sino en un espacio de la política y del Estado y de las instituciones públicas mucho mejor que aquel en el que llegó al poder Andrés Manuel López Obrador. Hoy existen muchas más condiciones favorables para generar iniciativas de cambio, de transformación nacional, que cuando llegó el presidente López Obrador, a pesar de que también se había logrado una mayoría calificada en el Congreso.
Pero hoy no solamente tienes la mayoría calificada, tienes igual o más una mayor legitimidad por la cantidad de votos lograda. Tienes también una reforma al Poder Judicial en proceso, una reforma que todo el mundo mencionamos así, reforma, pero es una reforma a la estructura del Estado mexicano. Es una reforma de fondo. En muchas ocasiones, en muchos procesos de transformación, esta reforma a un poder como el judicial se da en el contexto de una revolución, se da en el contexto de un movimiento de ruptura social y política mucho más importante. Así que en México estamos asistiendo también en ese sentido a un proceso fundacional, porque estamos logrando generar un cambio importante en la estructura del Estado, es decir, en uno de los tres grandes poderes del Estado. Los otros dos ya han acusado cambios. El Poder Judicial estaba intacto, era el Poder Judicial en sus términos fundamentales de toda la época priista. Entonces, creo que en ese sentido la doctora Claudia Sheinbaum tiene mejores condiciones. Pero también hay algo importante, creo que el proceso tiene que continuar. Yo hace mucho tiempo sigo insistiendo en que tenemos que ir claramente, prefigurar ese horizonte estratégico en el sentido de ir hacia una nueva república que refundará necesariamente al Estado mexicano. Y desde ese punto de vista creo que estamos en una situación muy importante, porque la doctora Sheinbaum no solamente tiene la voluntad política, tiene el respaldo popular, sino tiene la determinación, porque es una mujer que se incorporó a la lucha social, empezando por el espacio universitario, desde hace mucho tiempo. No es una improvisada en la lucha política. Entonces, va a haber dificultades, va a haber presiones desde los Estados Unidos, pero creo que en la medida en que se logre mover con mucha habilidad al interior de las relaciones entre Estados Unidos y México, la doctora Sheinbaum va a seguir construyendo condiciones favorables para ir hacia cambios más importantes en nuestro país. Creo que los Estados Unidos no dejarán jamás de presionar a México para que entre más subordinado sea el gobierno en turno, para ellos mucho mejor. Entre más te muevas en un marco de mayor flexibilidad, de mayor independencia y autodeterminación, o digámoslo rápido, de soberanía, no va a ser nunca algo agradable para ellos. Entonces, aparte de la voluntad política de seguir con la transformación, se requiere mucha inteligencia política para moverte adecuadamente al interior de una relación tan complicada como es la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Debemos esperar algunas dificultades importantes, pero partamos del hecho de que la doctora Sheinbaum tiene un conjunto de factores favorables para proseguir con las transformaciones, incluso mayores que los que tuvo al principio el presidente López Obrador, y eso nos debe generar un optimismo bastante razonable. Doctor, pues como siempre es un gusto conversar con usted y como siempre también lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero un breve comentario sobre, yo sé que es un tema muy amplio, pero sobre cómo deja el presidente López Obrador el tema de seguridad, más allá del amarillismo y sensacionalismo de la prensa, ¿no? Que ahora sí están muy comprometidos con decir casi que cada cosa mala, negativa en términos de seguridad pasa, pero ¿cómo podríamos hacer ese balance del gobierno del presidente López Obrador? Brevemente, doctor. Sí, yo creo que deja avances muy importantes, pero desde luego pendientes muy relevantes. Creo que lo más importante es que avanzó este nuevo paradigma
para concebir el tema del crimen organizado dentro de la problemática de la estructura social de México, entender la corrupción vinculada al crimen organizado dentro de un proceso de corrupción de carácter estructural. Creo que lo que más está por hacerse está en el terreno de la inteligencia. Creo que el próximo secretario general, el próximo secretario de Seguridad ya lo entendió así, va por una serie de cambios muy importantes, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum nuevamente en este ámbito también recibe un ámbito de seguridad en mejores condiciones del que lo recibió el presidente López Obrador, con indicadores a la baja, no con indicadores escandalosamente al alza como lo recibió el presidente López Obrador. Pero creo que el voltear al tema de la inteligencia, a partir de lo cual puedes reconstruir y abordar los temas pendientes, es un diagnóstico perfectamente acertado. Y eso también nos debe dar un razonable optimismo. Doctor, pues como siempre le agradecemos este análisis que nos hace a la revista Contralínea y le deseamos que pase una linda tarde, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Nancy. Mucho gusto, Aníbal. A las órdenes, a Miguel y a los demás compañeros. Saludos.